calóricos. Un aplauso, por favor, doctor. Bien, buenos días a todos. Primero que todo, aprovechar los primeros segundos para agradecer al doctor Rafael Violante que me da la oportunidad de estar una vez más acá en Tampico y compartir con ustedes este tema. ¿Por qué pusimos el tema de edulcorantes no calóricos? Porque los edulcorantes no calóricos cada vez se utilizan más. Pero una cosa importante es que con la aparición de la internet o del internet, realmente todo lo que se sube puede ser leído, todo lo que se sube a la web puede ser leído por todas las personas. Y hay información de este tema que no es realmente correcta y que no tiene, digamos, evidencia. Sin embargo, la gente lo lee y eso le crea realmente algunas dudas y le consultan a los profesionales de la salud sobre el uso de los mismos. Bien, entonces la agenda que vamos a seguir es una agenda de 2 puntos. En un primer punto yo quiero hacer una descripción de todos los edulcorantes que están en el mercado y después una relación del consumo de estos edulcorantes con la diabetes. Como decía el doctor Campos, realmente nosotros tenemos receptores para el sabor dulce y estamos acostumbrados y hemos hecho el hábito al sabor dulce. Y es muy difícil en una persona que ya tiene años acumulados poder decirle que se habitúe al sabor dulce que tienen normalmente los alimentos. Por eso tenemos que utilizar. Vamos a describirlo. Y antes de escribirlo, una de las cosas importantes es saber qué son. Entonces son ingredientes que nosotros podemos agregar a los alimentos y a las bebidas y que nos dan un sabor dulce igual que lo que utilizamos habitualmente, que es el azúcar común, la sacarosa, sin tener calorías. O sea, lo importante es que no aportan calorías. Y entonces la restricción calórica que hablaba Claudio, para que nuestros telómeros no se achiquen, ¿no? Realmente utilizar un sustituto del azúcar que sí aporta calorías y que no aporta ningún otro nutriente, sustituirlo realmente nos permite posiblemente que esos telómeros no se aporten tanto. Bien. Y algo muy importante que yo quiero que quede en sus mentes es esto que se abrevia como el IDA. El IDA es la ingesta diaria admisible. Es decir, cuánto está permitido que alguien pueda consumir de un determinado edulcorante. Ese es un dato muy importante. Bien, entonces vamos a irlos mencionando y vamos a empezar con la sucralosa. Y vamos a empezar con la sucralosa porque es el edulcorante que tiene características organoléctricas más parecidas al azúcar común. Después vamos a hablar algo del aspartame, de los estebiósidos. Fíjense, lo que nosotros abreviamos hoy como stevia, la stevia no es una sola molécula, la stevia es un conjunto de moléculas que se llaman estebiósidos. Entonces la stevia no es un solo producto, son varias moléculas que después vamos a describir. El acesulfame K, los ciclamatos, la sacarina y los dos más modernos, los dos más nuevos, que seguramente en el futuro se van a utilizar más, que es el alitame y el neotame. Le voy a poner ahora el poder edulcorante. Ese es cuántas veces más poder edulcorante tienen comparado con el azúcar común, que es la sacarosa. Entonces, fíjense ustedes, la sucralosa 600 veces, aspartame 200, estebiósido 300, acesulfame K 200, ciclamato 50, sacarina 300, alitame 2000 y el neotame 8000. O sea, el neotame es 8000 veces más dulce que el azúcar común. 8000 veces, lo cual se requiere prácticamente cantidades muy, pero muy pequeñas para tener poder edulcorante. Empecemos con la sucralosa. Fíjense ustedes que la sucralosa, ¿por qué se parece tanto en su característica organoléctrica al azúcar común? Porque es que deriva de ella. La sucralosa es una modificación de la sacarosa. Es agregarle 3 moléculas de cloro en posiciones específicas para conseguir 600 veces más poder edulcorante y por eso sus características organoléctricas son muy parecidas. Una cosa es que es resistente a toda
la disacaridasa conocida, o sea, no puede ser digerida, por lo cual su absorción es muy poca. El aspartame, que es el que realmente la gente ha utilizado por mucho más tiempo porque apareció antes, y el aspartame es la unión de dos aminoácidos. Estos aminoácidos por separado prácticamente no tienen poder edulcorante, pero cuando yo uno estos dos aminoácidos y formo el dipeptido, conformado por la fenilalanina y el ácido aspartico, consigo un poder edulcorante casi 200 veces más que el azúcar común. Ya las características organolépticas no son excelentes, son buenas, pero hay un porcentaje de la población que detecta un sabor que no es agradable para ellos. Además del sabor dulce, le queda un sabor reverberante que no les gusta. Por lo cual, muchas personas cuando endulzan con aspartame no les es agradable y terminan dejando, que puede estar alrededor de un 20% de las personas. Uno de los grandes problemas del aspartame es que es poco estable a cambios de pH y temperatura. Es decir, cuando tenemos que hacer cocción de un alimento, lo tenemos que agregar al final, porque no es estable a cambio de temperatura y tampoco a pH. Se disuelve muy bien, es una característica muy importante, se disuelve bien tanto en frío como en caliente. Tiene el mismo valor calórico que las proteínas, pero lo que utilizamos muy poquito, como nos vamos a dar cuenta. Cuando se hidroliza, produce sus dos aminoácidos, pero además produce lo que yo le puse en rojo. Y se lo puse en rojo, no para decirle que es malo, se lo puse en rojo para llamar la atención de ustedes. Ustedes saben que el metanol es tóxico, pero depende de la cantidad de metanol que circule. Se lo pongo en rojo y se lo voy a aclarar en un rato. Más de 200 estudios, y es una molécula que tenga bastantes estudios de toxicidad, tanto en animales como en humanos, es el aspartame. Y es que la ingesta diaria admisible, fíjense, recuerden, ese es lo admisible, 40 miligramos por kilo de peso y por día. Quiere decir que si una persona pesa 60 kilos, puede consumir sin tener problema hasta 2.400 miligramos diarios. ¿Quién consume 2.400 miligramos diarios si realmente lo que hay en un sobre son 15 miligramos? ¿Cuántos sobres había que consumir para lograr ese IVA? Entonces, son seguros. Y ahí tienen ustedes qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos el aspartame? ¿Qué es lo que pasa en la luz intestinal? Ahí es digerido y se obtiene ácido aspartico, fenilalanina y metanol, lo que pasa en la mucosa intestinal y lo que pasa a la sangre. Toda la sangre pasan las tres cosas. Pasa la fenilalanina, por eso está contraindicado en los pacientes con fenilcetonuria, que son raros. Pasa el ácido aspartico y pasa el metanol. Entonces el metanol está circulando, puede traer problemas. Pero en la próxima diapositiva ustedes van a ver cuál es el contenido de metanol en 3 alimentos. No quise ponerles más, pero como para darles un ejemplo y no tengan dificultades en la interpretación de que eso no nos produce ningún daño. Entonces lo que les voy a poner es el contenido de metanol que hay en una bebida gaseosa, como la que ustedes toman, de 350 mililitros, lo que hay en un jugo de naranja y lo que hay en el banano. Entonces fíjense ustedes, el jugo de naranja, ¿sí?, y el banano, que nosotros comemos con frecuencia, aportan metanol. Y entonces fíjense que un banano de 200 gramos lo que aporta. En un banano que ustedes se coman de 200 miligramos, van a pasar a circulación 21 miligramos de metanol. Que fíjense ustedes que es mucho menos de lo que hay en una bebida gaseosa de 340 mililitros. Y fíjense lo que aporta un jugo de naranja, 23 miligramos. Entonces, no se preocupen cuando ustedes lean que al hidrolizar el aspartame se produce metanol y ese metanol pasa a circulación, realmente ese metanol no nos crea ningún problema en esa cantidad. Los estebiócidos, el stevia. Hay una tendencia general a pensar que porque algo es natural es bueno. Una de las grandes cosas exitosas
de la stevia es que como la stevia es natural, ¿sí?, la stevia es buena. Y yo siempre le digo, fíjese, el veneno de serpiente es natural. Y el veneno de serpiente mata y es natural. Entonces, no porque una cosa sea natural, es buena. Con eso no les quiero decir que la stevia es mala, sino que le quiero decir que el que sea natural no lo hace lo mejor. ¿Qué pasó con la stevia? Fíjense, es de origen paraguayo, o sea, pero no solamente paraguayo. El norte de Argentina, todo lo que es Misiones y todo lo que es Formosa en la Argentina también produce esto, y algo del norte de Uruguay, del sur de Brasil, pero realmente donde más hay es realmente en Paraguay. Y realmente los indios guaraní, que los indios de esa zona, utilizaban la hoja de esta planta que ahí les estoy mostrando para endulzar. Pero no fueron los paraguayos los que descubrieron los estebiósidos. Fíjense, el principio, o los principios, es descubierto y aislado por los japoneses. O sea, no fueron los paraguayos. Y se cultiva mucho, se cultiva en muchos lugares del mundo. Tiene un sabor metálico bastante perceptible. Pero, ¿qué es lo importante en esto? Lo importante es que cuando usted endulza con estebiósido, cuando se está tomando el líquido que fue endulzado, realmente el sabor es bueno. El problema comienza cuando usted terminó de tomar. Le queda un sabor reverberante por mucho tiempo y eso es lo que la gente rechaza. Pero como les decía, realmente no es una sola molécula. Ya está identificada, que no es una sola, son muchos, pero ya están identificadas las moléculas que producen ese sabor reverberante. Y ya se está aislando y es posible que en el futuro los nuevos edulcorantes que tengan stevia y las gaseosas que utilicen esto, que ya se va a pasar a eso, realmente ese problema no sirve. Buena estabilidad a pH y a alta temperatura, es decir, se puede utilizar en la preparación que uno va a cocinar sin ningún problema. Se puede emplear en polvo o en líquido, tiene un costo aceptable, o sea, realmente el costo es bajo cuando uno lo compara con otros edulcorantes. Y algo que no solamente ocurre para los estebiósidos, cada vez más está la tendencia de que se usen combinados, combinaciones de muchos de ellos, porque las combinaciones de muchos de ellos bajan los costos y además de bajar los costos, bajan los efectos adversos, adversos en cuanto al sabor. El combinarlo enmascara ese sabor reverberante, el sabor metálico, y la ingesta diaria admisible es de 2 miligramos por kilogramo de peso y por día. Que para una persona de 60 kilos serían prácticamente 120 miligramos por día. Pasamos al alfa-sulfame K, que fue uno de los primeros que se utilizó para combinar. Recuerden que cada vez se combina más. Aquí la estructura lo patentó Laboratorio Hess en el año 1967. Ustedes saben que ese laboratorio no existe más. Lo que quedó de ese laboratorio ahora es Sanofi Diabetes, básicamente fue lo que quedó de ese laboratorio. Mayor poder endulzante en medio ácido, tiene un sabor amargo, buena estabilidad a temperatura, buena solubilidad en agua, siempre se emplea en combinación. Este salió para combinar, pero ahora, vuelvo y repito, se combinan todos. Y una de las cosas importantes por lo cual se utilizó mucho en combinación, que realmente es muy estable a través del tiempo. O sea, yo puedo producir un stock muy grande porque cuando lo almaceno es muy estable. Y la ingesta diaria admisible, 15 miligramos por kilogramo de peso y por día. Ciclamato, como ustedes verán, fue descubierto en 1937 y fue una cosa casual. Sabor ligeramente cítrico y agrio, buena estabilidad, esto es muy importante, tiene una buena estabilidad a altas temperaturas y a cambios de pH. El sabor dulce tarda en aparecer y desaparecer. Oculta, se utilizó mucho en los medicamentos para utilizar en jarabe para los pacientes con diabetes.
casi siempre en combinación, y apareció primero para